gracias Jesús por tu misericordia, por tu bondad, por ese compromiso firme que tienes con nuestras almas de salvarnos, Señor, no solo del pecado, no solo de la condenación eterna, sino de salvarnos hasta de nosotros mismos, del autoengaño, Señor, de la concupiscencia, de la frialdad, de nuestra naturaleza, Señor. Gracias Jesús, porque tú nos llevas de la mano siempre, porque tú nos traes una vez más hasta tu presencia. Nos haces postrarnos delante de ti para que aprendamos cada día, Señor, a deleitarnos en ti, a centrarnos en ti, Señor, a que todo nuestro ser esté, Señor, adorándote, amándote cada día. Gracias Jesús, porque hoy día mis hermanos, tu iglesia, tu pueblo santo está reunido en tu nombre, buscándote, conociéndote realmente, Señor. Estás transformando nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro mensaje, con este estudio maravilloso, con estas prédicas, con estas series que el Señor nos está dando de cumpliendo toda justicia. Y hoy vamos a profundizar mucho más en las Santas Escrituras. Y vamos a Mateo 5, versículo 20, leo la Reina Valera contemporánea. Así que si usted está en casa o usted está en el trabajo, está en el teléfono, donde usted esté, por favor preste toda la atención que pueda. Yo sé que es parte del reto de estar de esta manera online, pero si usted ha decidido pues escuchar el mensaje, trate de evitar en lo posible que cualquier cosa le robe la atención, las tentaciones de las comodidades de estar en su casa le impidan participar de este manjar, de este plato que el Señor ha servido hoy para usted, para mí y para toda la iglesia del Señor. Mateo 5:20 dice: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Dije, y hemos estado mirando, ya esta es la número 3, la parte 3 de esta serie de cumpliendo toda justicia, de que aquí hay una exigencia, hay un mandamiento y hay una exhortación de parte del Señor. Hay una exigencia porque tenemos que cumplir toda justicia, pero tenemos que también superar a los fariseos y a los escribas para que de esa forma nosotros podamos participar del reino de los cielos. Entonces aquí nos formulamos varias preguntas. ¿Qué es lo que el cielo define como justicia? Número 1. Número 2, ¿quiénes son realmente los fariseos? Que ya lo vimos la semana pasada, así que si usted no lo ha escuchado, pues le invito a que entre a nuestro canal de YouTube y busque Cumpliendo Toda Justicia, parte 2, los fariseos, para que escuche, porque siempre habíamos visto y entendido solamente a los fariseos desde el punto de vista negativo de la religiosidad y el legalismo, pero sería muy fácil guardarnos del legalismo y de la religiosidad y llenarnos la boca o sentirnos grandes al decir ya superé a los fariseos, entonces mira, ya puedo participar del cielo. No, ya nos hemos dado cuenta pues que los fariseos no eran cualquier tipo de personas, eran personas importantes dentro de la sociedad judía y que cumplían un rol dentro de la sociedad, no solamente a nivel religioso. Pero mi Señor Jesús aquí también pone a otro grupo de personas que son los escribas, y de esto honestamente yo tengo que decir que muy poco he escuchado enseñanzas o prédicas sobre este grupo de personas en esta generación de la iglesia. Y si mi Señor aquí nos está diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor a la de los fariseos solamente, está poniendo escribas y fariseos, entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de entender y comprender quiénes son los escribas, quiénes fueron los escribas, qué hacían, qué relevancia tenían, como para que Jesús los ponga al mismo nivel en esta frase que Él está dando, que Él está enseñando en este famoso sermón, para nosotros poder decir entonces, ok, entonces yo necesito superar esta actitud. Porque no estamos hablando de niveles, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de compromisos, estamos hablando de algo interno, algo espiritual netamente, más allá de las actividades y de los formalismos externos que estos grupos tenían. Así que hoy vamos a mirar a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Tenemos que partir desde este punto, porque estoy seguro que si yo, que ya tenía tiempo, o tengo tiempo en el Evangelio, tengo que reconocer que básicamente yo no comprendía ni entendía realmente este aspecto.
Pero si yo quiero esforzarme, si yo quiero cumplir con la exigencia de mi Señor, de que tengo que superar a la justicia de estos grupos, yo no puedo superar algo si yo desconozco cuál es la medida que se me está poniendo delante. Y quiero que entendamos algo, que escribas, lo voy a poner así, para que vayamos comprendiendo un poco, era una clase de eruditos profesionales entendidos en la ley. Recuerde que la ley mosaica tiene ley moral, tiene ley ceremonial y tiene leyes civiles, ¿ok? Todo eso está comprendido dentro de la Torá, por eso se clasifica de esa forma. Por ejemplo, la ley de Moisés dice que un hombre para divorciarse tenía que dar una carta de divorcio a la mujer. Yo sé que a lo mejor a usted le va a venir en mente el momento en ese que le plantean el divorcio a Jesús en los evangelios. Pues precisamente los escribas eran encargados de redactar esa carta según el estándar de la ley dada por Dios, para que el hombre se la pudiese entregar a su mujer. O sea, cumplían una función no solamente religiosa, sino de cierto modo jurídica también dentro de la sociedad hebrea. En el Nuevo Testamento se les llama generalmente, se usa la palabra griega gramateis, que significa conocedores profundos de las Escrituras. Es decir, no eran cualquier tipo de religiosos. Mientras que en el hebreo, que lo vamos a mirar, se usa la palabra hebrea soperín, se lo estoy poniendo así muy al castellano, y significa básicamente copistas, secretarios, autores, escritores. Fíjense todos los sinónimos que tienen y que están relacionados mucho a la función y a la labor que estas personas cumplían. Otra designación que se aplica a estas personas, a este grupo de personas en el Nuevo Testamento, se usa la palabra griega nomikoi, significa expertos legales. Muy interesante todo esto, porque fíjense entonces a quién Jesús está poniendo como referencia para que entonces sus oyentes, sus discípulos, tengan como medida para superar la actitud de este grupo de personas. Y se usa también otra palabra griega en referencia a los escribas en el Nuevo Testamento, que es la palabra nomodidaskaloi. Esta es la palabra más rara que me ha costado pronunciar hasta ahorita, del griego bíblico. Nomodidaskaloi significa maestros de la ley. Hay otra frase que la vamos a mirar más adelante. Pero fíjense que todo esto está relacionado, si de cierto modo se puede hacer una adaptación a nuestros tiempos, a personas juristas, a personas de alto conocimiento en leyes, en derechos civiles y en reglamentos, si se puede decir. De cierto modo, esto está asociado mucho hoy día a abogados, decirlo de alguna manera. Pues lo acabo de decir, la ley que Dios le entregó a Moisés no tenía simplemente mandamientos morales. No robarás, no matarás, no codiciarás, etcétera, sino que también tenía regulaciones civiles. Por ejemplo, hay una parte que a lo mejor usted lo ha leído, en Deuteronomio dice que no traspases los linderos de tu vecino, no cambies los límites con tu vecino, porque eso va a traer problemas. Entonces eso amerita que alguien se encargue de hacer cumplir y de juzgar en el dado caso de que se violente ese mandamiento. Entonces esta era una parte del conocimiento que Dios le transmite al pueblo que tenía que cumplir, pero ameritaba entonces personas encargadas rigurosamente para explicar estas cosas, interpretar estas cosas y juzgar sobre estas cosas. Así que los escribas no eran cualquiera, se les decía copistas también, pero esta figura de los escribas no era algo exclusivo del pueblo de Israel. La arqueología y la historia ha demostrado que las civilizaciones antiguas contemporáneas con Israel también tenían esta figura de los escribas. Egipto era una de ellas, por ejemplo. Tenía escribas también, que eran asistentes legales del faraón. Muy interesante esto que estamos acá mirando.
Vamos a Marcos, vamos a mirar mucha Biblia, por eso voy un poco rápido, porque quiero optimizar la mayor cantidad de tiempo posible, así que presten mucha atención. Y aquí tiene la bendición de que este mensaje lo va a volver a poder transmitir y lo va a poder escuchar nuevamente luego cuando se suba al canal. Marcos, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, Marcos 1:21. Aquí encontramos otra referencia a los escribas. Era una figura entonces predominante y muy conocida de la cultura del tiempo, de la época de la sociedad de Jesús. No eran personas desconocidas, porque si no, no hubiese tenido sentido que Jesús le hablase esto a las personas que lo escuchan, porque no iban a entender qué es lo que él quería decir. Entonces eran personas muy bien conocidas de su época. Llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es lo que quiere decir acá, es que la gente se admiraba porque estaba enseñando con total moral y coherencia, porque debemos recordar que uno de los cuestionamientos y de los señalamientos y de los reproches que Jesús le hizo a los fariseos y a los escribas es que ellos entendían muy bien, sobre todo a los escribas, porque los fariseos, la diferencia entre un grupo y el otro es que los fariseos se encargaban más de la exposición de la ley y los escribas se encargaban más de la letra, puntualmente, del mensaje. Es que también tenían el mismo problema que los fariseos, que eran los intérpretes oficiales de la ley, pero no vivían conforme a lo que ellos interpretaban correctamente. Por eso, en esta versión Reina Valera contemporánea dice que la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús porque enseñaba como corresponde a alguien que tiene autoridad. Es decir, para la gente no era algo oculto que muchas veces los fariseos y los escribas no eran coherentes entre lo que decían y lo que hacían. Y por eso la gente se admiraba de Jesús, porque no veía esa incoherencia, no veía esa dualidad, no veía esa doble moral, no veía que Jesús decía una cosa y hacía otra, como sí pasaba con los fariseos y con los escribas. Y por eso aquí dice, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, es decir, un puesto de liderazgo demanda una coherencia propia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, eso no solamente se aplica en el ámbito religioso, eso se aplica en todos los niveles de liderazgo. Y en lo político es donde más se ve hoy día en nuestra sociedad, donde los líderes políticos de las naciones del mundo dicen una cosa muchas veces y hacen otra. Predomina un discurso ideológico sobre una postura y viven de una manera contraria, como por ejemplo ocurre con los socialistas que hablan de la pobreza y de la humildad, hablan en contra del capitalismo, de que es malo ser rico, y muchos de ellos amasan riquezas, viven en lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto no es algo propio solamente de una figura religiosa, sino de la figura del liderazgo. Es algo que se le exige al que quiere ejercer o está en posiciones de liderazgo, y la gente está sorprendida. Imagínense el nivel de incoherencia que había en estos tiempos, que la gente se sorprendió de ver un líder religioso con coherencia, algo que debería ser algo básico y normal dentro del liderazgo. Y la gente está sorprendida con Jesús. La gente dice, no podemos creer que este hombre tenga autoridad para enseñar, no podemos creer que este hombre tenga moral de verdad para enseñar lo que está enseñando. Y por eso escuchaban a Jesús. Ahora usted está entendiendo mucho más, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran maestros de la ley, eran los conocedores, fueron personas que Dios usó por mucho tiempo para salvaguardar los manuscritos, los pergaminos del Antiguo Testamento, porque recuerda que en este punto todavía no existían los rollos del Nuevo Testamento, estaba en proceso apenas entrada en vigencia del nuevo pacto, porque Jesús apenas que iba a dar su vida, así que no existían, pero sí existían los libros de Génesis
hasta Malaquías, que es lo que uno conoce como el Nuevo Testamento. Y entonces los escribas eran celosos y eran ese grupo que se encargó de resguardar los rollos, los escritos originales, y cuando hacía falta copiar por alguna razón legal de un manuscrito a otro, ya sea para transmitirlo, ya sea por otras razones, eran los escribas los que letra por letra, espacio por espacio, párrafo por párrafo, se encargaban de copiar y de transmitir el mensaje lo más exhaustivamente fiel al original. Así que conocían muy bien la letra, conocían muy bien lo que se quería transmitir, conocían muy bien lo que el profeta dijo en su tiempo, lo que Dios dijo a través de la ley entregada a Moisés. Y por lo tanto tenían un celo y tenían un respeto para la sociedad en la que se movían. Cuando Israel entró en esa época por causa de su pecado de esclavitud, y muchos de estos emperadores o estos reyes intentaron exterminar su cultura o su religión o su tradición religiosa, eran los escribas los que celosamente guardaban los rollos y los manuscritos para que se conservase la palabra de Dios y corriese de generación en generación. Así que no eran cualquier tipo de persona, eran personas muy respetadas dentro de la sociedad, pero tenían este grave problema, tanto así que miren como lo acabamos de leer, la gente se maravilló de la enseñanza de Jesús. O sea, la gente estaba maravillada de su enseñanza y de la autoridad que tenía Jesús cuando enseñaba. Y lo comparaba con los escribas. Y esto a los escribas le daba celo, le daba envidia. ¿Sabe? Una de las cosas que tuvieron los escribas es que en esos tiempos tan difíciles en la que el pueblo de Israel fue colonizado y todo aquel proceso en los que básicamente ya la estructura no estaba religiosa, no había sacerdotes, levitas, entonces eran ellos solamente. Esto les hizo crear una especie de exclusividad y de orgullo dentro de la sociedad por el oficio que estaban representando, y esto Jesús lo criticó mucho. Pero vamos a mirar que esta figura fue una figura relevante para Dios también. Dios usó a los escribas, o Dios usó escribas a lo largo del tiempo, de la historia, de la vida de Israel como nación. Los escribas no fueron simplemente aquellos cuidadores o guardadores de la ley, de los que la mejor la interpretaban y la conservaban para el aprendizaje de las generaciones que venían, sino que también fueron personas que Dios usó en un tiempo. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1. Estamos conociendo quiénes eran los escribas, la importancia que tenían, la función que tenían dentro del pueblo de Israel, dentro de la sociedad, cómo era su relación con Jesús de la época. No fue precisamente la mejor, tuvieron más del lado de los fariseos que del lado de Jesús. Esdras 7, versículo 1, la Reina Valera contemporánea. Hoy vamos a ver mucho la Reina Valera. Dice: años después, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia, un contexto histórico rápido, la nación de Israel estaba en un mal momento. Básicamente no eran nación, estaban esclavizados, estaban colonizados ya por muchos años. Dios se lo había profetizado y se cumplió por causa de su pecado, por no arrepentirse. Pero llegó el tiempo donde también Dios profetizó misericordia para esta generación y dijo que los iba a volver a restaurar como nación. Y Dios entonces levanta a dos personas para que cumplan funciones puntuales y específicas dentro de la restauración como nación. Número 1, levanta a Nehemías para que se encargue de la restauración física de Israel, es decir, la reconstrucción de los muros, las edificaciones, el templo, las calles, todo eso, todo lo que era la parte externa. Pero Dios levanta a alguien para que se encargue de la restauración espiritual de la nación de Israel. Hubo un trabajo externo e interno, y para cada uno de estos Dios levantó una persona. Un dato añadido que le quiero aportar a usted es que el libro de Nehemías y Esdras, básicamente para los judíos, es uno solo, porque relata exactamente la misma historia desde dos enfoques distintos. Pero aquí ocurre algo interesante. Años después, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia, hubo un hombre llamado Esdras
descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías otra vez, es decir, otro Azarías distinto, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines y Eleazar. Todos ellos eran descendientes ¿de quién? De Aarón, el primer sacerdote de los israelitas. Este Esdras salió de Babilonia. ¿Y era qué? Era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. Dios usó no a un profeta en esta ocasión, no a un rey en esta ocasión, porque Israel no tenía rey para empezar, no podía tener rey todavía, sino que usó a un escriba del linaje de Aarón, del linaje levítico, es decir, que por linaje le correspondía a él encargarse, o sea, Dios necesitaba usar a alguien de la línea porque se supone que eran las personas encargadas del conocimiento pleno de lo que era su palabra y de lo que demandaba Dios para restaurar la devoción y la relación que él debía tener con su pueblo y que su pueblo tenía que tener con él. Y Dios en ese tiempo levanta que nada más y nada menos que a un escriba. Y me gusta la descripción que da aquí, porque dice, y era un escriba. Y luego dice, con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. No levantó a cualquiera. No lo levantó simplemente porque era familia de Aarón, porque venía del linaje. No. Quizás habían otros, y sí lo habían hecho, porque usted puede leer luego las personas que salieron con él, y usted se va a dar cuenta que habían dentro de ese proceso Dios se encargó de buscar otras personas que se encargaran con él de restaurar todo este trabajo. Pero había algo que resaltaba y Dios lo quiso dejar estampado en su santa palabra para testimonio de nosotros, de que es necesario tener amplios conocimientos de la palabra que el Señor y Dios de Israel le ha dado a su pueblo. No levantó a cualquier otro, levantó a Esdras, alguien que a pesar de su condición de esclavitud, a pesar de la condición en la que se encuentra la nación, este hombre no dejó de profundizar, no dejó de conocer a este Dios, al único Dios verdadero. Y dice luego, el rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió. ¿Por qué? Porque el poder del Señor estaba con él. Número uno, aquí vemos el respaldo de Dios sobre un hombre que a pesar de las circunstancias adversas que estaba atravesando, a pesar del contexto histórico como nación que no era nada agradable ni nada bonito, Dios se fijó en este hombre. Es importante, la unción sí es importante, el poder de Dios es importante, aquí lo vemos, porque el poder del Señor estaba con él. Y esto es lo más tremendo, este hombre usted no lo ve que sanó enfermo, usted no ve que este hombre echó fuera un demonio, usted no ve que este hombre hizo cosas espectaculares. Y esto yo no estoy hablando en contra de este tipo de manifestaciones de poder, sino que más bien esto nos amplía el concepto que la Biblia tiene de lo que es el poder de Dios. Alguien que conoce, que vive y que enseña la palabra de Dios correctamente es respaldado por el poder de Dios también, y es usado con poder. Lo que pasa es que se han robado esta frase o estos conceptos solamente para hablar de manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, y aquí no dice eso, aquí no niega eso tampoco. Y si usted lee toda la vida de Esdras, usted se va a dar cuenta, como yo lo acabo de decir, que se parece más bien al profeta Juan. No hizo milagro sobrenatural alguno, pero dice que el poder de Dios estaba con él. Y el rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió, gracia y favor delante de los hombres. Tiene todo aquel que tiene un conocimiento no solo intelectual, como eran los escribas de la época de Jesús, sino experimental y vivencial. Y esto se hace una rema en su vida. Dios usó a un escriba para restaurar a la nación de Israel, para empezar ese proceso, porque esto fue un proceso que llevó tiempo. Nehemías tuvo sus dificultades y su tiempo en la restauración física de la nación de Israel, y Esdras también tuvo su trabajo tremendo, sobre todo cuando le tocó toparse con un tema bastante complicado
porque la ley decía que los judíos no se podían emparentar, no se podían casar con mujeres extranjeras de otras naciones. Y cuando este poco gente viene a la convocatoria que Esdras hace, se da cuenta que no hay uno, ni dos, ni tres. O sea, hay una cantidad grande de judíos que se enamoraron de la Filistea, de todas las naciones alrededor vecinas, y tenían no solamente matrimonio, sino que ya tenían hasta hijos. No le tocó fácil a Esdras tampoco bregar con esta rebelión del pueblo, porque era un mandato divino. No fue fácil. Ambos tuvieron atravesar dificultades. Pero aquí vemos entonces que Esdras era un escriba con amplios conocimientos de la ley del Señor. Y esto fue lo que Dios usó. Esto fue lo que Dios respaldó. Esto fue donde el poder de Dios se manifestó a través de un escriba. Así que entonces no era simplemente una figura más o pequeña o irrelevante dentro de lo que era el ámbito histórico de Israel. Los escribas entonces eran personas importantes. Ya lo vemos, aquí vemos uno muy claro que básicamente todo un libro lleva su nombre, o sea que no es para menos, no es poca cosa, no es simplemente una mención más dentro de la Biblia. Hay un libro completo que lleva el nombre de un escriba. Entonces los fariseos y los escribas no eran cualquier cosa dentro de la sociedad de Jesús. Versículo 11 de ahí del capítulo 7, o sea, unos versículos más abajo. Dice, esta es la copia del documento que el rey Artajerjes dio al sacerdote y escriba Esdras. Escriba, mire con lo que continúa diciendo la Reina Valera ahora 2015, versado en los asuntos de los mandamientos del Señor y en sus estatutos para Israel. Ahora aquí nos amplía mucho más la descripción, el nivel, el carácter, el comportamiento, la vestidura que Esdras tenía por causa de profundizar en la ley del Señor. Era una persona versada era en los asuntos de los mandamientos del Señor y en sus estatutos para Israel. Hoy día Dios necesita muchos Esdras. Dios necesita que en cada rincón de todo el mundo donde exista una congregación se levanten Esdras para restaurar, para regresar a la iglesia a la senda antigua, lamentándolo mucho. Claro, es parte de la profecía bíblica de los últimos tiempos, la apostasía y todo aquello. Que vemos hoy día muchas falsas doctrinas y muchas prácticas y muchas cosas que no se ajustan al Evangelio. Pero también hay un clamor de que se levante esa hambre y una sed por conocer a Dios profundamente, realmente. Vamos a mirar ahora 1 de Crónicas 2:55. Aquí leo la NTV. Aquí vamos a ver otro relato histórico que nos testifica a nosotros de la importancia que tiene dentro de la composición de estos varios, porque Israel vivió varios exilios por causa del pecado. Dios decía, los voy a esparcir por todos lados por causa del pecado, van a venir y los van a subyugar y van a dejar de ser nación, pero después de un tiempo yo voy a tener misericordia de ustedes. Así que todo lo que eran las tribus, los linajes sacerdotales, etcétera, eso se repartía por todos lados. Pero en este punto, Dios, mire lo que nos dice la palabra. Y las familias de escribas, es decir, la figura de los escribas no era simplemente un gremio como hoy día lo vamos a ver, por ejemplo, el gremio de abogados, el gremio de doctores médicos, el gremio de ingenieros, que simplemente tienen en común la profesión que decidieron para sus vidas, sino que aquí eran familias, había más que esto, había algo sanguíneo que los unía y que los obligaba a mantener esa profesión. Y aquí dice, las familias de escribas que vivieron en Jabes eran los tirateos, los simiateos y los sucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Jamar, el padre de la familia de Racab. Estamos hablando aquí de 3 familias que eran escribas todas. Todas eran escribas. Fíjense lo interesante de las conversaciones cuando se sentaban a comer, cuando se sentaban a dialogar, a conversar sobre los temas de la ley. Toda esa familia cuando se juntaban a lo interno. No sé si se llegaron a conocer, yo supongo que sí se conocían. Cuando los tirateos se ponían a conversar con sus hermanos y se topaban con los simiateos, cómo eran esas conversaciones de interesantes a lo mejor. A lo mejor tenían sus diferencias, quizás, uno no lo sabe, es posible.
Pero entonces estos textos lo que nos demuestra es que los escribas fueron siempre una figura predominante e importante de Israel para su relación con Dios. Porque recuerde que la ley, ya lo acabo de decir, la ley mosaica no tenía solamente leyes morales, sino que tenía también un ordenamiento jurídico, un ordenamiento interno, social y civil que tenía que cumplirse, y eso ameritaba personas que estuviesen atentas a todos estos mandamientos, en su cumplimiento, en su correcta interpretación, para llevar adelante las penas cuando se quebrantaba uno de estos mandamientos, etc. Y entonces de eso nace el escriba, la figura del escriba, que no era cualquiera entonces. Si usted pensaba que a lo mejor era una figura pequeña de la época de Jesús, pues ya usted se da cuenta, no, que esto históricamente es una figura importante para el pueblo de Israel, que habían familias enteras dedicadas a este oficio, como eran los escribas. Regresamos ahora al Evangelio de Mateo 13:52. Por eso que en las diferentes versiones se usan frases como conocedores de las escrituras, expertos legales, maestros de la ley, porque eran personas muy versadas, usando la palabra que leímos en Esdras, sobre lo que era la ley. Eran personas que básicamente respiraban la ley, vivían de eso básicamente, porque fueron dedicados a esto. Eran familias enteras ocupadas en esto, así como hay familias ganaderas, familias doctoras, familias médicos. Bueno, habían familias escribas. Mateo 13:52 nos dice: entonces Jesús añadió, aquí estoy leyendo la Nueva Biblia Viva, NBB, Mateo 13:52. Entonces Jesús añadió. En este contexto, fíjese que Mateo 13, antes de llegar al 52, que lo voy a leer, usted puede leer, aquí no me va a dar chance porque si no vamos a pasar todo el día aquí en esto. Jesús da varias parábolas. Habla de la moneda perdida, habla de la parábola del sembrador, explica la parábola del sembrador y da muchas otras parábolas que son ampliamente conocidas y son populares de Jesús. Y se le está diciendo a sus discípulos y a las multitudes que casi siempre lo seguían por todos lados, así que era difícil que Jesús pasara desapercibido. Y luego de que Jesús da todas estas enseñanzas, todas estas parábolas, todas estas explicaciones, básicamente casi que al final dice esto en el versículo 52. Fíjese. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos, otras versiones dicen escribas, pero quise traer esta versión porque, como lo dije al principio, uno de los significados de escribas en el griego bíblico es la que fue la que más me costó, nomodidaskaloi, y significa maestros de la ley. Los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble, dice esta versión: las antiguas verdades de las escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Miren cómo lo dice esta versión, me encanta cómo lo dice esta versión, por eso la quise traer. Sé que la Reina Valera no lo dice así, pero me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Jesús se está refiriendo ahora a los escribas, a los maestros de la ley, a aquellos encargados que de forma meticulosa y minuciosa velar por la fidelidad de la ley de Dios. Dice que cuando ellos se convierten, ellos van a tener ahora un tesoro doble, porque sacan verdades antiguas, refiriéndose a los rollos, a la palabra, a la Torá, a la ley, y a las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Hay entonces un beneficio doble, o hay una bienaventuranza, si se quiere, cuando nosotros tenemos la posición de un escriba. Y esto nos ayuda entonces, porque recordemos lo que Jesús dijo, que es la base de esta serie. Tenemos que superar la justicia de los fariseos y ahora de los escribas. Y los escribas tenían entonces esto a su favor. Aquí Jesús lo está reconociendo. Ellos entienden y comprenden las escrituras y son verdades, son un tesoro viejo o antiguo, mejor dicho, usa el término que usa esta versión. Tienen un tesoro antiguo a su disposición. Y que cuando ahora ellos creen en mí y toman las verdades que mis enseñanzas revelan, ese tesoro se les amplía. ¡Wow! Entonces nosotros tenemos que tener este celo
tenemos que tener esta disposición, tenemos que tener esta amplitud en nuestro espíritu, en nuestro carácter, tenemos que tener la disciplina. Ojo, muy importante esto, porque no basta simplemente con la revelación del Espíritu. Por supuesto, la santa palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae la iluminación y el entendimiento, pero eso no omite tu responsabilidad de sumergirte en la palabra de Dios, que es un punto que parecen que muchos de mis hermanos pentecostales parecen obviar. No, pastor, el Espíritu Santo me revela, te va a revelar, pero ¿cuánto tú estás invirtiendo en la palabra diaria? Pregunto yo, porque eso no lo omite aquí. En ningún lado las Santas Escrituras omiten la responsabilidad que tenemos de sumergirnos de forma disciplinada y constante en las Santas Escrituras. En ningún lado la revelación del Espíritu Santo omite ese paso. Esto se tenía que decir, lo tengo que decir. Yo amo a mis hermanos como amo a todo el cuerpo de Cristo, pero las cosas como son. La revelación que da el Espíritu Santo no omite la disciplina que tú tienes que tener de escudriñar las Escrituras. Eso no lo omite. Pero si somos buenos para invertir tiempo mirando series de Netflix, donde podemos echarnos hasta maratónicas, y mientras más las ves, más detalles tú le sacas. Mira, yo no había visto esto en este capítulo, yo no había visto esta relación que tiene este capítulo con la serie fulana de tal, si es por lo menos una franquicia grande. Yo no me había dado cuenta de este detalle, pero eso pasa cuando tú vuelves a ver los capítulos una y otra vez, porque ya miras cosas que antes no veías. Lo mismo pasa con la palabra. La lees una vez, te sumerges otra vez en ese pasaje, indagas mucho más en ese pasaje con las diferentes herramientas que hoy día nos facilitan. Hoy día es mucho más fácil que antes, y vas a mirar cosas que te edifican, que te ayudan a entender y a comprender muchas cosas. Pero eso solamente ocurre cuando tú tienes la misma disciplina que tienes cuando te sientas a ver una serie de Netflix, a maratonear, que con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos? Vamos a sacar un maratón bíblico, me voy a lanzar un maratón bíblico, voy a estudiar todo un libro entero de atrás para adelante, adelante para atrás. ¿Hacemos eso? No, pastor, es suficiente con la revelación del Espíritu. No me digas. Los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Fíjese, Jesús entonces ahora alaba a los escribas y dice: cuando ellos se convierten, tienen un tesoro magnífico, se le amplía el tesoro de las verdades que tienen. Maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Vamos a mirar ahora aquí Lucas 5, 17, Reina Valera 60. Lucas 5, 17. A ver, los escribas también estaban presentes muchas veces cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús hacía un milagro. No solamente los fariseos. Lo que pasa es que, como le repito, dentro de nuestra generación, en nuestro tiempo, siempre se toma mucho de referencia negativa a los fariseos, porque siempre eran los que buscaban tentar a Jesús con las preguntas y todo aquello. Pero los escribas también estaban presentes muchas veces cuando Jesús enseñaba, o sobre todo hacía algún tipo de milagro. Vamos a mirar un ejemplo acá. Lucas 5, 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quiénes? Los fariseos, y mire cómo lo dice la Reina Valera 60, por eso lo quise traer, y doctores de la ley. Esto es en referencia a los escribas. ¿Por qué? Porque como eran los encargados de la custodia, de la interpretación o reinterpretación y de juzgar en asuntos en donde la ley dada por Dios tenía competencia, eran los escribas los que tenían que dar su opinión, porque ellos formaban parte del Sanedrín judío, ese mismo que falsamente acusó y señaló a Jesús para que lo crucificaran. Sí, solo que en ese momento habían escribas saduceos o habían escribas fariseos, es decir, sus secciones también tenían sus propios escribas, y era, mire como lo dice aquí, doctores de la ley. No eran cualquier tipo de persona, ya lo acabamos de decir y lo venimos repitiendo, y estaban presentes en este momento donde Jesús estaba enseñando. Mire usted cómo ellos estaban ahí atentos a lo que Jesús estaba enseñando, a ver qué decían, porque recuerden que los fariseos eran unos que siempre buscaban agarrar a Jesús en una palabra para acusarlo, y entonces consultaban obviamente con los saduceos. Lo acabo de decir hace rato, los saduceos no estaban muchas veces a favor de Jesús, sino a favor de los fariseos, así que estaban en contra de Jesús muchas veces.
y como ellos eran conocedores, como lo dice aquí, doctores de la ley, pues estaban atentos a lo que Jesús decía. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Imagínense, ahí habían escribas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fama de Jesús se extendió y los doctores de la ley vinieron a escuchar a este maestro. Oye, tenemos que escuchar, vamos a ver qué nos dice, qué nos trae de fresco. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así que ellos fueron testigos del poder manifestado de Dios a través de Jesús también, del mismísimo verbo hecho carne, ese mismo verbo que ellos tanto celosamente custodiaban y eran jueces muchas veces dentro del pueblo de Israel para dirimir diferencias entre los hebreos. Ese mismísimo verbo hecho carne lo tienen enfrente mirando la manifestación de su poder. Ahí está. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y se da esta diatriba de, ya usted sabe, de este hombre que no lo podían meter para que se sanara y los amigos vienen, levántate de eso y tus pecados te son perdonados, y empezó aquella diatriba entre ellos. Y Jesús, pero ¿por qué caviláis? ¿Qué piensan? ¿Por qué ustedes razonan de esa manera? Fíjense que los fariseos siempre estaban de primero porque tenían facilidades para estar ahí cerca, porque las personas les daban las facilidades, se aprovechaban de su posición social dentro de el pueblo para estar allí de primera mano, no estaban de último. Fíjense que aquí nos lo muestran, porque este hombre que recibió el milagro le costó llegar hasta donde estaba Jesús, pero a estos fariseos y a estos escribas no les costó llegar a donde estaba Jesús, porque estaban ahí en primera fila. Y esa fue siempre una de las reproches que siempre Jesús le daba a los fariseos y los escribas: es que ustedes aman, les encantan los primeros lugares siempre, les gusta, les encanta que los miren, les encanta resaltar. Ahora vamos a Marcos 7, del 1 al 13. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 1 al 13. Aquí leo la Reina Valera contemporánea, la RVC. Vamos a mirar a ver qué ocurrió aquí con los escribas y Jesús. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Esta era parte de la tradición oral transmitida por los fariseos sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos decían que Moisés transmitió la ley escrita, que es la que usted y yo conocemos, la Torá, la que está registrada, pero ellos también dicen que Moisés transmitió una ley oral, y los fariseos, junto con un buen número de escribas, se encargaban de pregonar y de enseñar también esta supuesta ley oral, que no era más que realmente tradiciones de hombre, tradiciones culturales que de rabí a rabí se pasaron de generación en generación. Y uno de los problemas que había era que ponían estas tradiciones de hombre o esta supuesta ley oral transmitida por Moisés al mismo nivel o hasta superior a la ley escrita por Dios. Simbólicamente está representado en las tablas de piedra. Entonces esto fue uno de los reproches de Jesús a los escribas y a los fariseos, y por eso nos dan esta versión, nos da esta descripción de una tradición oral, de una tradición de hombre, que están reprochando aquí los escribas y los fariseos, y se lo están diciendo directamente a Jesús. Mira, Jesús, estamos mirando que tus discípulos no se están lavando las manos como es. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Se lo están preguntando. Explícanos a nosotros los doctores de la ley, ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Y Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Si nosotros queremos superar la justicia de los escribas, que es en este caso, nosotros tenemos que salir del formalismo evangélico frío
y superficial en la que estamos hoy día la iglesia y muchos pastores clamando y trabajando para sacar al pueblo de allí. Voy, asisto a la iglesia, me siento, escucho el mensaje, doy lo que tengo que dar para Dios según lo que dispuse en mi corazón, si es que lo dispuse en mi corazón, me levanto, saludo a todos, pastor, todo está bien, Dios me lo bendiga, cualquier cosa le escribo. Nos vemos en el siguiente culto. Un formalismo religioso. Un formalismo frío, seco, superficial en la que está metida la iglesia hoy día. Y que Dios permitió el congregarnos virtualmente, entre comillas, como una medida extraordinaria, solamente por los tiempos que atravesamos, y ahora nadie quiere venir a los cultos presenciales. Hay una resistencia a eso. ¿Por qué? Por el formalismo seco y frío en el que están viviendo la iglesia, en el que están viviendo muchas congregaciones, y los pastores estamos clamando y estamos trabajando y estamos ya de brazos caídos muchos. La iglesia parece no querer responder al llamado que se le hace, que tuvimos que poner los pastores para atender de alguna manera a la iglesia en esos tiempos complicados que nos tocó atravesar a todo el mundo. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Fíjense. Ahora Jesús aquí aprovecha el momento que se acercaron ellos y le dice: ustedes son unos hipócritas porque ustedes se aferran a los mandamientos de los hombres, o como lo dice que a la tradición de los hombres, y dejan de lado el mandamiento de Dios. Y se lo está diciendo a los doctores de la ley, se lo está diciendo a aquellos que conocen letra por letra la mismísima ley de Dios dada a Moisés. Es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Ahora aquí les está diciendo: ustedes conocen tan bien la ley de Dios, la conocen tan bien, que se aprovechan de ese conocimiento para desvirtuar, dejar de lado y torcer el mandamiento de Dios. Uno de los peligros. Por eso que creo que Santiago dice que no muchos deberían de querer ser maestros, porque al que está puesto se le va a exigir el doble por lo que enseña, por lo que conoce. Y entonces aquí pone un ejemplo de la ley de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre: todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Claro, porque de esta forma ellos pueden aprovecharse del beneficio de la posición en la que se encontraban para obtener algún tipo de lucro delante del pueblo. ¿Por qué? Porque le podían decir: no, trae su ofrenda al altar. ¿Y quiénes eran los que administraban esas cosas en el altar? Los sacerdotes, los escribas, que muchos de ellos eran sacerdotes también del templo. Miren entonces la conveniencia que había. Y le está diciendo a los que conocían la ley muy bien, ojo, no se lo está diciendo el pueblo. Entonces tenemos que salir de ese conformismo, tenemos que cuidarnos de no estar invalidando el mandamiento de Dios también por costumbres eclesiásticas o denominacionales que nosotros tengamos. Eso nunca puede pasar, tenemos que cuidarnos de eso. Hay ciertas actividades que sí es verdad que no son estrictamente bíblicas, en el sentido de que no aparecen textualmente en las escrituras. Por ejemplo, algunas iglesias celebran el día del pastor, o la semana del pastor, o el mes del pastor, en otros casos, ¿no? La Biblia nos dice explícitamente que tienes que hacer un día para celebrar al pastor. Nos da los principios, nos exhorta, nos enseña, nos edifica a que honremos a las autoridades, a que miremos su ejemplo, a que lo bendigamos. Y en base a eso, la iglesia, muchas congregaciones han sacado pues estas festividades. Bueno, es como que si entonces hoy día alguna persona diga: yo no te puedo dar, si tiene un familiar, en este caso voy a poner un ejemplo como el que está poniendo mi Señor Jesús, que tiene a su papá o a su mamá enfermo,
y necesita un tratamiento, y necesita comprarse ese tratamiento, y la persona diga, es que yo no puedo usar este dinero para darte, papá o mamá, el dinero para que te compres el tratamiento, porque esto es una ofrenda que yo le pacté a Dios, porque yo se lo voy a llevar en la semana del pastor para honrar a mi pastor. Es exactamente lo mismo. Entonces, están poniendo la tradición que tiene la iglesia, denominacionalmente hablando, porque repito, no todas las iglesias tienen, por ejemplo, esta costumbre, por encima del mandamiento de Dios. Solo por poner un ejemplo. Entonces tenemos que superar la justicia. ¿Entiendes? Entonces la interpretación y la forma en que tratan a la palabra de Dios los escribas. Ojo con eso, otro punto para los que anotan y los que me siguen. Usted tiene que superar a los escribas en la manera en que ellos trataban la palabra de Dios. ¿Conocían muy bien la palabra de Dios? Yo te pregunto, ¿conoces tú muy bien la palabra de Dios? ¿Estás conociendo mejor cada día la palabra de Dios? Sí, no, eso es tu evaluación. Número 2, ¿estás tratando mejor a la palabra de Dios? Como lo hacían los escribas. ¿Estás enseñando mejor? Porque el problema no era que los escribas hacen esto, es que enseñaban esta locura que está diciendo aquí Jesús, porque lo está diciendo. Estamos enseñando porque este es el problema, que entonces cuando se ignora, o se desconoce, o se hace con conciencia, se enseña, y esto es un terrible mal. De esta manera vamos a superar a los escribas. Vamos ahora a Mateo 23, versículo 13. Aquí leo la Nueva Biblia Viva. En Mateo 23, lo vimos la semana pasada, pero nos enfocamos en los fariseos. Hoy nos vamos a enfocar en los escribas. Básicamente Jesús les reprocha, les cuestiona y les señala actitudes, les recrimina por actitudes que no son correctas tanto a los fariseos como a los escribas por igual. Es decir, tenían muchas cosas en común, pero también tenían cosas negativas en común. Tanto tenían cosas positivas, pero también tenían cosas negativas. Y en Mateo 23 vemos muchas de ellas, en las que básicamente les recrimina no solamente a los fariseos, sino también a los escribas, a los doctores de la ley, a los que guardaban celosamente la ley, a los juristas, a los copistas, secretarios, si usted lo quiere ver así, como eran los escribas. Así que básicamente usted puede leer todo Mateo y usted siempre va a encontrar esto. Hay de ustedes escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos, y lo que vamos a leer es exactamente esto que estoy diciendo. Pone en la misma línea a ambos grupos. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Una de las cosas de las que nos tenemos que cuidar es que, si bien es cierto, estamos llamados a profundizar en el conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios realmente debe edificar nuestras vidas y debe de procurar edificar la vida de los demás. El día que el conocimiento que tú y yo adquirimos se convierte en un tropiezo o está alimentando cosas que no debe alimentar, por ejemplo el ego, el orgullo, es que yo sé más que tú, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, estamos teniendo la actitud de los escribas. Y de eso nos tenemos que cuidar, porque cuando Dios nos insta, nos motiva a conocerle, no es con la intención de creernos superior a nadie, ni mucho menos. Y eso es básicamente lo que está diciendo aquí a los escribas. Ahora le está diciendo, ustedes conocen el reino de los cielos, saben cuál es la puerta del reino de los cielos, pero ni ustedes entran ni dejan entrar. O como decimos en Venezuela, ni ustedes lavan ni prestan la batera. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro les roban las casas a las viudas. Vaya, qué declaratoria tan fuerte y contundente está diciendo Jesús aquí. Porque está diciendo que les gusta, comparten esto con los fariseos, ser reconocidos, ser nombrados, ser vistos en las calles, hacen oraciones para que todo el mundo los escuche y los vea y aparentar una piedad, una espiritualidad. Pero luego se aprovechan de la condición de viudez de la mujer para saquearle lo poco que tengan. Porque recuerde que en el contexto social, la mujer en la época de Jesús, si no estaba casada, estaba prácticamente viviendo en la indigencia. ¿Por qué? Porque no tenía muchos reconocimientos, muchos derechos, no tenía realmente cómo valerse por sí misma porque no podía salir a trabajar. Era algo distinto en el Imperio Romano. Ahí sí la mujer tenía un poquito más de libertad, de independencia para valerse por sus medios, pero en la cultura hebrea no. En la cultura hebrea la mujer tenía que estar casada. Recuerda Noemí y Ruth, se le mueren los hijos, se le muere el marido y las dos prácticamente quedaron en la calle.
Y Ruth se cambia el nombre, me dice, ya no me diga Ruth, dígame amarga, que es lo que significa. Vivo amargada ahora. Pero cuando la yerna encuentra voz y se casa, su condición cambia. Ella dice, ya dejé la amargura, ya yo no soy una amargada. Porque dentro de la sociedad la mujer hebrea sufría mucho. Y aquí le dicen nada más y nada menos que a los escribas: ustedes son unos hipócritas porque les encanta aparentar una espiritualidad, pero se aprovechan de la mujer viuda para su beneficio personal, indistintamente del mal que le hagan a estas mujeres. Miren la condición de esta gente. Ahora, nosotros aquí vemos entonces que no tenemos que aprender a que no podemos aprovecharnos con ningún tipo de manipulación de los demás, indistintamente de la necesidad o no que tengamos en el momento. Hay de ustedes hipócritas porque recorren el mundo en busca de conversos, y una vez que los encuentran los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Aparentan una espiritualidad, pero son duros espiritualmente hablando. No hay gracia, no hay amor, no hay consideración, no hay misericordia. Y Jesús está diciendo, ¿de qué les vale entonces esforzarse por buscar conversos, por buscar creyentes, si luego los van a agobiar con un evangelio estricto? Y ojo, no estoy hablando de que el evangelio no se tenga que tomar con seriedad, no, sino que estoy hablando de que entonces ¿dónde está esa misericordia para con el recién convertido? ¿Dónde está esa compasión que hay que tenerle? Y presentan entonces un evangelio muy rígido y muy duro que prácticamente espanta al que acaban de convertir. ¿Estamos teniendo nosotros esa misma actitud, esa misma condición? En algunos casos yo diría que es todo lo contrario, que algunos son tan misericordiosos con las personas que entonces le soban el pecado. Hoy día se ven ambos extremos, los que son muy estrictos y los otros que son muy suaves. Ahí mismo Mateo 23, pero unos versículos más abajo, versículos 25 y 28, aquí leo la Reina Valera contemporánea, dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Es irónico que un escriba, un doctor de la ley, un maestro de la ley, un copista, un conocedor tan meticuloso de las escrituras, sea tan superficial a la hora de practicar lo que conoce, porque se ocupaba más de la exterioridad de la ley que de la esencia y de la sustancia misma de esa ley que conocía. Es irónico totalmente esto. Se supone que a más conocimiento de Dios tú adquieres en tu vida, tu relación, tu devoción debe ser igual de profunda y de amplia, y no puede ser superficial o descuidar las cosas gruesas e importantes por superficialidades, por pequeñeces. Voy a poner un ejemplo muy práctico hoy día. Líderes que se ocupan más de que sus ujieres mantengan una ética, que parezcan unos mayordomos, que cumplan con ciertos requerimientos externos a la hora de atender a los nuevos conversos cuando lleguen a la iglesia, guardando de que no se ofendan y todo, pero no se cuidan de que el hermano que cumple dicha función lo haga con amor, lo haga con humildad, lo haga con verdadero gozo y no con una apariencia de piedad y con una hipocresía. Pues si no, ¿qué diferencia hay entre el que te atiende cuando vas a un McDonald's o a un Subway a uno que está en la iglesia con la misma actitud? Porque los dos entonces están aparentando algo que no viven, algo que no sienten, algo que no tienen. ¿Cuántas veces usted ha ido a un McDonald's y la persona te está sonriendo, pero realmente por dentro son unos demonios, como lo dice Jesús aquí, son unos sepulcros blanqueados? ¿Qué diferencia hay entonces con el ujier que te atiende en la iglesia, que está igual? No hay ninguna diferencia. No hay diferencia. Repito, es necesario dar un servicio con excelencia en base a lo que usted haga para Dios, pero eso no puede ser más importante o más relevante que la actitud de justicia, que el fruto de justicia que debemos de manifestar. Y por eso Jesús les dice aquí al principio, en el versículo 23 de Mateo: pero por dentro están llenos de robo y de injusticia.
Y mire cómo lo dice, básicamente es el ejemplo que puse, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. ¿De qué vale entonces la hermanita o el hermanito bien vestidos, bien acomodados, los ujieres bien muy lindo y todo, pero por dentro están así, llenos de carroña y de total impureza? De nada vale. Es lo mismo que ir a un restaurante de comida rápida o X lugar donde te atiende una persona cuando llegas al principio. Lo mismo, no hay. Entonces, pero sí tiene que haber una diferencia, porque es la iglesia del Señor, son los santos en luz, son los redimidos de Dios, no son alguien que le están pagando para que te atienda. Así que tenemos que atender a todos estos detalles si queremos superar la justicia de los escribas. Y vamos a concluir con un punto en Lucas 22, del 1 al 2. Me quedo con la Reina Valera contemporánea, que no lo puedo dejar de decir, porque aquí hay algo que vi que pude meditar en esto y es también de mucha relevancia. Dice Lucas 22:1: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Si usted creía que eran nada más los fariseos los que estaban en el complot para matar a Jesús o estuvieron involucrados, pues le anuncio que los escribas también estaban metidos en ese complot. Así que aquí yo veo una hermosa y una advertencia como una enseñanza dentro de las Escrituras, de que cuidémonos, de que no estemos tratando de matar la imagen de Jesús, la sustancia de Jesús, detrás de la devoción, detrás de la enseñanza, detrás del servicio que hacemos supuestamente para Dios. Porque si estamos anulando la esencia de Jesús, de nada sirve todo el conocimiento, toda la devoción, toda la disciplina que tengamos dentro de lo que hacemos para Dios. Es muy importante entonces cuidarnos de que aquello que decimos conocer, realmente no estemos trabajando en contra de eso mismo que decimos conocer. Es irónico pensar que un grupo que debió caracterizarse más por estar a favor de Jesús, de apoyar más a Jesús, fue un grupo que lamentablemente es todo lo contrario y no solamente quedó con Jesús. Si usted revisa detenidamente el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que los escribas también fueron un grupo que persiguió a la iglesia, a la iglesia naciente, fue un grupo que persiguió a los apóstoles, fue un grupo que estuvo siempre allí. Igualmente, con la misma actitud que tuvieron con Jesús, lo hacían con los apóstoles. Entonces, es lamentable que aquello que debería de traducirse en un bien, en nosotros esté causando un efecto contrario por no tener la actitud correcta para con eso que recibimos, que es un privilegio. Hoy día tenemos un hermoso privilegio. Entonces, no lo desaprovechemos y que de esta manera el Señor nos ayude a superar la justicia de los escribas. Realmente. Amén. Así que vamos a orar. Los escribas y los fariseos. Interesante. Cumpliendo toda justicia. Vamos a cumplir con toda justicia, sí. Y siempre, como yo le digo a todos con los que tengo la oportunidad de hacerlo, no se quede solamente con lo que se le enseña. Profundice en lo que se le enseña. Vaya más allá de lo que se le enseña. En Venezuela decimos que a las personas hay que enseñarles no darle el pescado, sino enseñarles a pescar, para que ellos mismos entren y saquen los pescados y todo lo que se quieran comer. Pues yo diría que las dos cosas son importantes, porque si tú le das un poquito a probar del pescado, la persona no va a estar interesada en aprender a pescar para sacar más pescado. Entonces, es darle un poco. ¿Te gustó? ¿Te encanta? Sí. Bueno, ahora yo te voy a enseñar a pescar para que te metas y saques todo lo que tú te quieras comer. No quedarnos solamente dándole el pescado. Entonces, de igual manera, yo, como le decía, pues, a un grupo de hermanos a los que asistimos entre semana, que lo importante es que usted tenga un bocado, que usted entienda de ese bocado, que usted lo internalice y que usted aprenda a conocer la palabra de Dios. Así que profundice en la vida y usted se va a maravillar de lo impresionante, de lo edificante, de los puntos positivos, como lo que ya lo vimos que tenían los escribas, pero también guardarnos de esos puntos negativos que son la referencia de nosotros para superar esa justicia. Así que, Señor, gracias porque tú nos edificas, porque tú nos das un bocado, un plato
muy bien resuelto de tu palabra y luego quieres que nos metamos contigo en la cocina para que aprendamos a preparar esos platos maravillosos, para seguir conociendo, para seguir alimentándonos de estas recetas maravillosas que tú nos das, para que también se las demos a otros también. Gracias, Jesús, porque tú estás transformando nuestras vidas, nos estás haciendo responsables ante ti para cumplir toda justicia de la manera en la que tú lo exiges, Señor, de la forma en la que tú lo has dicho. Gracias, Señor, por cada explicación que tú nos traes, porque tú nos abres el entendimiento, porque tú alimentas nuestras almas, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a prestarte atención realmente, a tener esta devoción, Señor, a dejar estas superficialidades o estos formalismos que muchas veces tenemos y creemos que estamos bien delante de ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que te conozca realmente, a que viva para ti, a que cumpla toda justicia, Padre, y súplele todas sus necesidades, Señor, que no les falte nada, Padre, para que esto no sea de tropiezo, Señor, de alguna manera en su fe, hasta que crezcan y maduren y entiendan, Señor, que indistintamente de que nos suplas y nos des más de la sobreabundancia o no nos la quieras dar, como tú quieras, estamos para vivir para ti, para agradarte a ti, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.